¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Espero estén bien. Pues le voy a dar continuación a la lectura de la experiencia Borderline, que se llama mi libro. Y pues bueno, empezamos con lo que sigue. Desde el punto de vista sistémico, en cuestión de familia y trastornos de la vinculación social, el trastorno límite fracasa en las relaciones sociales, recurriendo a la impulsividad y al aislamiento, además de presentar tendencias a la inestabilidad laboral y relacional que fluctúan entre las constelaciones neuróticas, psicóticas y depresivas. Con referencia de Linares, las personas con TLP vienen de familias tanto trianguladas como deprivantes. En las primeras la parentalidad se deteriora, existiendo una conyugalidad conflictiva donde el hijo es invitado a participar y no tiene opción, mientras que en la segunda la parentalidad primaria está deteriorada, no satisfacen las necesidades relacionales del hijo o la hija, no existiendo una conyugalidad armoniosa, donde el niño o la niña es visto como molesto y defectuoso, habiendo un doble vínculo entre el rechazo y la hiperprotección. Sistémicamente, las relaciones familiares intervienen también en el mantenimiento o modificación de un estilo de apego, donde también los aspectos socioeconómicos y afectivos interfieren. Siguiente apartado se llama el falso self. La diferencia entre el self y el yo es que el primero corresponde a la totalidad del individuo en cuanto a su sistema corporal y psíquico, cada uno con sus partes, mientras que el segundo se refiere a una de las partes del sistema psíquico que se desarrolla a partir de las relaciones con los objetos y sus representaciones imagógicas en la psique, aclarando que Hartman llamó la atención sobre este punto y sugirió el uso del último término, análogo a las representaciones objetales, para las representaciones endopsíquicas y conscientes, preconscientes e inconscientes del self mental y corporal en el sistema yoico. El desarrollo del yo se caracteriza por varias tendencias. La principal tendencia del proceso de maduración se concentra en los diversos significados de la palabra integración. La integración en el tiempo se suma o lo que se podría denominar la integración en el espacio. El yo se basa en un yo corporal, pero es solo cuando todo va bien que la persona del bebé empieza a ir enlazada con el cuerpo y sus funciones, con la piel en su cometido de su membrana restrictiva. Ok, aquí me equivoqué. Que todo va bien en la persona del bebé y empieza a ir enlazada con el cuerpo y sus funciones, con la piel en su contenido de membrana restrictiva. El yo inicia la relación objetal con un buen cuidado materno al principio. El bebé no se halla sujeto a las satisfacciones instintivas salvo en la medida en que exista la participación del yo. En este sentido, se trata menos de una cuestión de dar satisfacción al bebé que de permitirle encontrar y adaptarse por sí mismo al objeto, seno, el biberón y leche. El psicoanalista inglés Donald Winnicott habla de un ser o self verdadero y un falso. El self verdadero surge, según Winnicott, de los tejidos y las funciones corporales, incluyendo la respiración y el corazón, donde el gesto espontáneo representa el ser verdadero en la acción. Solo el ser verdadero es capaz de crear y de ser sentido como real. Por otro lado, el ser o falso self protegerá al verdadero de ser explotado o aniquilado por el medio ambiente. El sí mismo falso tiene varios niveles. Fluctúa entre un nivel estable y social y uno sumiso y escindido, que de cierta manera se hace pasar por la totalidad del infante ante los ojos de los demás. Los individuos con un ser falso, sumiso, que existe y es tanto creativo como espontáneo, puede usar símbolos y mantener su salud ligada entre el sueño y la realidad. Los individuos con un ser verdadero puede usar que existe y es tanto creativo como espontáneo. Puede usar símbolos y mantener su salud ligada entre el sueño y la realidad, como sucede con algunos actores que bien pueden protagonizar cualquier papel o aquel que interpreta roles que necesita actuar para recibir aplausos. El falso self posee varias formas de organización. La primera en un extremo. El ser falso se establece como real, siendo precisamente esto lo que los observadores tienden a tomar por lo personal real. Sin embargo, en las relaciones de la vida, del trabajo y de la amistad, el ser falso empieza a fallar. En algunas situaciones donde hace falta una persona completa del ser falso, se encuentra con que le falta algún elemento esencial. En ese extremo, el ser verdadero se halla oculto. En un extremo inferior, el ser falso defenderá al ser verdadero, a quien de todos modos se le reconoce un potencial y se le permite una vida oculta.
He aquí el ejemplo más claro de enfermedad clínica en calidad de organización con una finalidad positiva: la preservación del individuo a pesar de las condiciones ambientales normales. Se trata de una extensión del concepto psicoanalítico del valor de los síntomas para la persona enferma. Más cerca de la salud, el ser falso se ocupará esencialmente de indagar sobre las condiciones que permiten al ser verdadero entrar en posesión de lo suyo. En caso de no encontrarlas, es necesario reorganizar una nueva defensa contra la explotación del ser verdadero. En caso de duda, el resultado clínico es el suicidio. En este caso, el suicidio consiste en la destrucción del ser total a fin de evitar el aniquilamiento del ser verdadero. Cuando el suicidio constituye la única defensa que va contra la traición del ser verdadero, entonces le toca al ser falso organizar el suicidio. Esto, por supuesto, entraña su propia destrucción, pero al mismo tiempo elimina la necesidad de su existencia continuada, ya que su función reside en proteger de insultos al ser verdadero. Aún más cerca de la salud, el ser falso se edifica sobre identificaciones, imágenes significantes de personas cercanas al sujeto. En la salud, el ser falso se halla representado por toda la organización de la actitud social, cortés y educada. Por un no llevar al corazón en la mano, pudiéramos decir, se ha producido un aumento de la capacidad del individuo para renunciar a la omnipotencia y al proceso primario en general, ganando así un lugar en la sociedad que jamás puede conseguirse ni mantenerse mediante el sí mismo verdadero a solas. Donald Winnicott hace énfasis en el papel de la madre o el padre como sustituto. El autor estipula que a esa edad no hay distinción entre los sexos, no hay una figura masculina, en el normal desarrollo tanto madurativo como psicológico, pues el ser falso se genera en la interacción madre-hijo, ya sea por una madre buena o no buena, como refiere el autor. Para que el ser verdadero logre emerger con más facilidad, la madre necesita brindarle los cuidados tanto físicos como emocionales. El sostenimiento o holding refiere en especial al hecho físico de sostener a la criatura en brazos y que constituye una forma de amar. La manipulación o handling implica manejar, tomar al bebé, permitiéndole la diferenciación de lo interno y de lo externo. Y las presentaciones de objeto u object presenting, que consiste en presentarle objetos al bebé, de manera que piense que él es el que los crea. Cualidad característica de la omnipotencia del bebé. Esto reduce la angustia del bebé de deshacerse, caer para siempre, no tener relación alguna con el cuerpo y carecer de orientación. Winnicott menciona que, cuando existe una escisión entre el ser falso y el verdadero de grado elevado, hay una incapacidad de utilizar símbolos, así como una vida cultural pobre. Cuando no hay vida cultural, no existe una inquietud por la misma, sino una realidad psíquica interna y una relación con la realidad externa, desligadas una de la otra, generando un desasosiego, la incapacidad de concentración y la necesidad de ser atacado por la realidad externa de manera que el individuo pueda llenar su vida con las reacciones ante tales ataques. En base a lo anterior, deduzco que el yo escindido es una manifestación psíquica del falso self, al menos en las personalidades fronterizas, la cual interfiere para evitar la angustia de los sentimientos de vacío, invalidez e inexistencia. Más adelante, se sustentará que la escisión del yo corresponde a una consecuencia de lo que se denomina transmutación pulsional. Es un término que yo inventé. Un ejemplo de un falso self es el caso de un conocido de 23 años, estudiante actual de universidad, que acude a mí en un cuadro de angustia provocada por la creencia de que su esencia entera, como él lo refiere, se le reducía a un bulto que es arrojado al lodo, digno de ser humillado y juzgado por sus errores recientes. Para disminuir tal angustia, intervengo comentándole que solamente está proyectando al exterior su sadismo punitivo, que al momento de percibirlo como ajeno a causa de lo que no lo tolera dentro de sí, se le presenta como burlas o prejuicios que aparentemente provienen del exterior, y que dicho sadismo va dirigido originalmente a personas que cometen los mismos errores que él, por eso tan punitivo y castrante, lo cual también habla de una formación superyoica extremadamente sádica. En el transcurso de la conversación, me comenta que aproximadamente a los 3-4 años fue testigo de cómo su padre golpeaba con un instrumento de cocina fuertemente en la cabeza de su madre. Comenta que inicialmente creyó que estaban jugando pesado, por lo que siguió a sus padres a la cocina y al experimentar tal impresión, frena en seco y su lenguaje corporal se desorganiza totalmente, pareciendo que su cuerpo se desfragmentaba, se derrumbaba. Este hecho le da sentido al hecho que este personaje entra en cuadros psicopáticos cuando es testigo de violencia, por lo que se bloquea y ataca a quienes representan a aquellos padres negligentes y violentos presentes en su primera infancia,
argumentando que ha sido enviado para erradicar la violencia con violencia. Esta expresión proviene no de un ser verdadero, sino del falso, pues la misión del falso sí mismo es proteger al sí mismo verdadero, desencadenando así una patología borderline, cuyos orígenes devienen anterior a la experiencia infantil traumática. Siguiendo los datos que su madre le ha proporcionado de su nacimiento, nos encontramos con un parto para ambos traumático, pues la madre refiere que el joven experimentó sufrimiento fetal debido a que en un momento su cuerpo giró, quedando su cabeza golpeando la pared del útero del bebé, por lo que el proceso esperado de la labor del parto fue horriblemente doloroso. En palabras de la madre, al ser su madre primeriza, fueron el miedo y la incertidumbre las emociones predominantes en el proceso de apego, o en términos winnicottianos, en el ejercicio de la función materna, careciendo de un holding y un holding sólidos, pues en tanto madre primeriza predecía las necesidades del bebé, se adelantaba a las demandas del joven en edades tempranas, pervirtiendo así al sujeto, convirtiéndolo en una extensión de la madre desde lo imaginario, pues el padre comenzó con problemas de drogas, abandonando su ejercicio como padre, tal como es de esperarse, y dejando al joven en las manos de una madre fálica y castradora, cuya característica principal durante muchos años fue la constante invalidación y humillación del joven por su madre, donde el padre, a pesar de haberse rehabilitado varios años después de su adicción, no ejerce como tal su función paterna, siendo lo que denomino como padres de porcelana, quienes su presencia es percibida como secundaria, fútil, como muñeco de porcelana. Se encuentra vacío de su ejercicio paterno, siendo visto como débil, expresando el joven que cuando piensa en él, a pesar de estar reinserto en la sociedad, lo sigue viendo como el pobrecito, mientras que la madre logró salir adelante con el joven y su hermano, siendo esta percibida como fuerte, pero transgresora, tanática. Esta modalidad de percepción averió el proceso de individualización y permanencia de la simbiosis imaginaria entre bebé y madre, emergiendo así un yo escindido y un falso self que interactúa con el verdadero, sin dejar de proteger al verdadero, aunque desencadena malestares como la angustia provocada por la proyección delirante no esquizofrénica, identificación proyectiva, que más bien es psicótica, o por angustias catalogadas como de derrumbe o de aniquilación, que tienden a entremezclarse con las tendencias paranoides, reforzando recíprocamente en la mayoría de los casos. Lo que permitió que su falso self pudiera hacer justicia de su dolor sin nombre fue a través de la interpretación que consistía en comentarle que pareciera que ahora es un hombre adulto de 23 años, pero que su nombre murió aquella vez cuando sintió que lo aniquilaba desde afuera, por lo que ha llevado cargando dentro de sí un cadáver el cual era necesario nutrir y revivir para que lograra por fin apoderarse de su cuerpo de adulto, pues era su falso self quien estaba al mando. Al realizar dicha interpretación, la cual como puede apreciarse creada desde la metáfora, entrando el joven en llanto. Fue así que su falso self comenzó a hablar desde su posición ajena, refiriéndose al verdadero self como aquel que, por amor, fue protegido a través de la enfermedad. Esta intervención, como se aprecia, no posee una base teórica psicoanalítica clásica, sino que se requiere que lo que no ha sido nombrado posea una representación a la cual pueda ser ligado y expulsado mediante los afectos. A pesar de no pertenecer a la técnica psicoanalítica, sino de la Gestalt, puedo rescatar que, a manera de experimento, le indiqué a mi conocido que repitiera los movimientos que hizo al querer representarme la forma en que su cuerpo recibió el impacto traumático de su organización motora, permitiendo así una catarsis, diría yo, con cualidad de goce. El goce, también traducido como jouissance, es un término lacaniano que refiere a una combinación de placer y displacer. Pues el llanto evolucionó a gritos que contuvo con sus manos, pudiendo apreciar la intensidad afectiva del joven en esos momentos. Lo anterior permitió una reelaboración del trauma en cuanto a quien lo estaba reviviendo. Era ahora él mismo de 23 años, donde cada vez que repetía dichos movimientos, el registro de lo imaginario permitía a su vez que aquellas imágenes fueran articuladas por lo simbólico. Pues a lo que comenta, no fue sino hasta ese momento que el recuerdo de tal suceso le provocó fuertes sentimientos encontrados, pues fueron varias las veces en que recordaba y relataba tal tragedia sin expresar una gota de sufrimiento, mecanismo que se conoce como aislamiento. Y ok.
Ahora vamos a entrar a lo real de lo escindido, aportaciones psicoanalíticas de los borderline, a la teoría de los borderline. Creación y creatividad. El trastorno límite de personalidad es por mucho, y en mi opinión, un trastorno de naturaleza narcisista debido a que los orígenes devienen en etapas primitivas en donde el narcisismo primario era regidor en el aparato psíquico y que dicho aparato, debido a sus carencias estructurales, no logra una elaboración neurótica o perversa de las pulsiones, pues los síntomas ya no se remontan a la castración, sino lo que Winnicott denomina angustia de aniquilamiento. Al igual que en las toxicomanías, observamos una compulsión en la repetición, una repetición de un trauma que no ha sido nombrado, que ni siquiera posee representación alguna como en la mente del neurótico o del perverso, pues son más que nada huellas emocionales que son indetectables, pero que son activables. Lo anterior sucede en eventos impactantes que el aparato psíquico no es posible procesar y que, mediante un adecuado desarrollo temprano, podrían ser digeridos a través de síntomas neuróticos o perversos. Dichos eventos se representan sobre todo en el momento de nacer, donde la presencia de complicaciones durante el parto pudiese provocar un trauma invisible que facilite el desarrollo de una personalidad fronteriza, sin la intención de tomar como menos importantes los aspectos biopsicosociales que impactan gravemente para que dicha psicopatología florezca. Si en un neurótico encontramos el retorno de lo reprimido, en el TLP nos topamos con un retorno a aquello que está ahí y que no está visible, está separado, escindido. Ya diversos autores como Green, Blakemar y Bernstein contemplan un inconsciente escindido que está encapsulado en diversas formas de existir del inconsciente. Blakemar forma Bleymar dice que hay formas que se encuentran en la profundidad del aparato psíquico, pues como él comenta, ya no nos encontramos con un inconsciente homogéneo, único, sino que con un inconsciente escindido, que alterna con el inconsciente reprimido, pues de lo primero brota la creatividad y del segundo la creación. La creatividad emerge cuando el proceso secundario no satura el proceso primario y se obtiene una cantidad de energía libre que tiene como objetivo buscar la recreación de un objeto metafórico que permite tolerar la ausencia falta. La creación deviene del movimiento de descarga de la energía libre, no ligada. Es decir, es la creación de una representación, de aquello que tiene esencia pero que no tiene forma. Expresión muy ad hoc a las características de una personalidad limítrofe, pues es imposible moldear algo sin una herramienta que permita compactarla y brindarle límites. El inconsciente escindido es lo que en psicoanálisis lacaniano se le denomina como lo real, puesto que es aquello que se resiste a ser simbolizado y que de alguna forma no deja de no escribirse. Es por eso que se activa el mecanismo de la decisión del yo, para reducir esa angustia de lo real, que solo da como resultado la intensificación de dicha angustia. La decisión como mecanismo compensatorio. La organización borderline posee como mecanismo nuclear la decisión, que implica la polarización y fragmentación de las imágenes tempranas internalizadas de sí mismo y de las demás personas. Kemper ya menciona que la decisión es un mecanismo necesario en las primeras etapas de vida, pues intenta controlar la angustia generada por su propia agresividad oral y que de este devienen otros mecanismos como la idealización primitiva, la devaluación y la identificación proyectiva, así como la defensa maníaca. Este mecanismo comienza a ser patológico cuando no se metabolizan las imágenes internalizadas de sí mismo y de los demás, bajo derivados libidinales y agresivos, impidiendo una síntesis en el sistema y por ende la ausencia de mecanismos neuróticos elaborados como un trastorno obsesivo-compulsivo o un trastorno histérico. Kerberg estipula que la decisión es causa de una reintroyección de las imágenes internalizadas bajo derivados agresivos. Pues retomando Melanie Klein, él o la infante divide al pecho como su salvador o su destructor. Cuando el pecho expulsa alimento, el bebé se siente a salvo y de él se produce culpa catalogada como reparatoria, pues tiene como fin reparar el daño fantaseado por él o la infante hacia el pecho. Cuando éste no brinda alimento, él o la bebé lo perciben como alguien peligroso y que desea hacerle daño, por lo que emana de él o ella una profunda envidia por ser el pecho quien tiene aquello que ella o él le genera placer instantáneo. La decisión está al servicio de las pulsiones de vida y muerte, pues no existe una elaboración pulsional tal que permita descargarse a través de su simple satisfacción directa o a través del síntoma neurótico. Este servicio es realizado a través de un proceso al cual he denominado transmutación pulsional. A pesar de ser evidente la hipótesis anterior, se ha profundizado en el mecanismo de la decisión en cuanto a su sintomatología,
mas no aún en su propósito. Para introducirlos a mi concepto, es importante mencionar que las pulsiones de vida-muerte poseen características que son la fuente, la meta, el empuje y un objeto al cual dirigirse. Al existir una falla dentro de la constitución del yo ideal, emerge lo que Winnicott llama un falso self o falso sí mismo, cuya misión es proteger al verdadero sí mismo de las desgracias del ambiente, pues éste no le ha brindado el sostén necesario para lograr diferenciarse de su madre, no habiendo lo que el mismo autor llama una función materna o ser una madre suficientemente buena. El falso self del borderline usa como compensación las características de las pulsiones, a fin de evitar la angustia del aniquilamiento, colocándolas en los vacíos que la función materna viene a llenar, lo cual puede provocar distorsión dicotómica del pensamiento y rigidez, sentimientos intensos de angustia e ira narcisista, estado anímico fluctuante entre euforia y disforia, disfunción de la identidad de la cual ya hace mención Kernberg, sentimientos crónicos de vacío y la creación de lo que Kernberg denomina personalidades parciales, cuya intención es cubrir el déficit identificatorio en su estructura de personalidad, y las cuales se apoyan en la transmutación pulsional, pues cada personalidad parcial posee una meta: obtener un trabajo, iniciar una relación o evitar ser abandonado, real o imaginariamente, rígida, al instante y sin regateo alguno. Por otro lado, el empuje ya no va dirigido hacia la satisfacción del objeto pequeño A, sino la satisfacción de la completud del self, de lograr un sentimiento constante de sentirse vivo, de no sentir esa angustia de aniquilamiento, así como la angustia de vacío y separación, conceptos utilizados por Breyer para diferenciar las angustias neuróticas, en donde las angustias de aniquilamiento o de intrusión, según este autor, devienen de la misma identificación proyectiva, la cual generaría fantasías de retaliación, actuando de manera invasiva dirigida a la destrucción de la persona. El mecanismo de la decisión tiene también su impacto en el desarrollo de un superyo estable, por lo que les es difícil a algunos ser empáticos o empáticas, lo cual no es evidente en todos los casos, pues existe evidencia de sentir empatía emocional, mas no cognitiva. Es aquí donde interviene la característica pulsional del objeto, en donde éste puede ser fácilmente sustituido y el duelo que puedan pasar al perder dicho objeto está más inclinado a una pérdida narcisista que a un sentimiento genuino de amor por el objeto. Esto se presenta más en casos malignos, los cuales pueden rozar con la psicopatía. Sin embargo, el sentimiento de culpa no está exento en esta psicopatología, aunque sí es frecuente como sintomatología, pues puede que ellos o ellas en ocasiones sientan una extrema culpa que deviene de un superyo sádico y en otras una falta de remordimiento por sus acciones en ese momento, que en ese momento son sintónicas con el yo. Green, en su obra Locuras privadas, considera que la desmentida renegación como otros mecanismos primitivos son gracias al mecanismo de la decisión. Freud postulaba que el infante, por un lado, rechaza la realidad objetiva con ayuda de determinados mecanismos y no se dejaba prohibir, mientras que, por el otro, ha reconocido el peligro de la realidad objetiva, asume la angustia ante esta como un síntoma de padecer para después defenderse de él. Esto es lo que llamó escisión del yo. El mecanismo de desmentida en la personalidad fronteriza, a diferencia de la perversión, se manifiesta en cuanto a la alternancia entre dos núcleos del yo, uno neurótico y otro narcisista. Ambos coexisten y permiten paradójicamente una estabilidad en sus síntomas, cuyo mecanismo predominante es la decisión. La personalidad borderline en momentos de estrés utiliza la identificación proyectiva desde el núcleo narcisista, pero hablamos de mecanismos propiamente de la etapa oral. Sin embargo, en determinadas situaciones puede utilizar mecanismos neuróticos más elaborados como la conversión y la ansiedad flotante, así como procurar las prácticas sexuales perversas. El siguiente apartado es en la carne. La pulsión de muerte tiene como función en Freud de separar, escindir. En autores posteriores como Winnicott, la pulsión de muerte es sinónimo de destrucción. Green hace mención sobre una incapacidad en la persona fronteriza de brindarle un valor funcional a los que pudiesen ser sus objetos transicionales, los cuales son sustituidos por síntomas. Esto podría deberse a la imagen internalizada bajo derivados agresivos de una madre o un padre punitivo y esquizofrenizante, que utiliza el doble vínculo, el cual invalidó emocionalmente el resultado de la utilización de recursos yoicos para sublimar y que ello tenga valor. Desde Klein se postula que la bebé reintroyecta gracias a un ambiente hostil y o negligente las partes malas que proyectó al exterior, por lo que se produce un refuerzo de la decisión y por ende de otros mecanismos primitivos. Green menciona que en la personalidad borderline existen dos polos, la decisión y la depresión primaria,
la cual se caracteriza por una desinvestidura radical en donde no hay sufrimiento ni pesar, no hay nada. Esto provoca que la adolescencia se alargue y los procesos de duelo no sean superados, sino paliados. La desinvestidura radical corresponde a lo que Green llama psicosis blanca, que se caracteriza por una dificultad en el pensamiento y en la concentración, radicando la confusión. Dicha depresión refuerza la decisión y sentimientos de no existencia, de realidad. En la psicosis blanca, las relaciones objetales están escindidas bajo la dicotomía bueno-malo e inexistencia. Funciones existencia-presencia dominadora, y no la distinción de su sexo y sus funciones. Por un lado, Green se encuentra en una figura parental totalmente mala y poderosa, y por el otro una figura débil y buena, a la cual se le tiene un resentimiento inconsciente por el sentimiento de abandono que éste le causó. Aquí puede apreciarse que el motivo de la angustia de pérdida e intrusión puede renunciar a la figura parental mala implicaría un sentimiento desértico. Por renunciar a la figura parental mala implicaría un sentimiento desértico, y al mismo tiempo el conservarla representa una amenaza para la integridad de la persona, la cual atenta contra dicho objeto, y que de ser tomado en lugar por la figura débil y buena implica dejar desprotegido dicho lugar, pues este se percibe como distante e inalcanzable. En esta posición, la desinvestidura y la decisión corresponden a la situación límite, delirar o morir. Bergeret postula que en la personalidad patológica puede presentarse dos estadios del trauma desorganizador. Uno primario con frustraciones severas y amenaza de pérdida de objeto, siendo un tronco común para una estructura fronteriza y la formación de un yo provisional. Y otro en la adolescencia, la cual se prolonga e impacta en el desarrollo de la personalidad, generando angustias que resultan de la reorganización del yo, ya sea hacia una neurosis, psicosis, regresión psicosomática o bien un trastorno del carácter. La estructura de personalidad borderline está al servicio de las pulsiones de muerte, a causa de un ambiente deficitario precario, que impide la integración de la imagen especular o yo ideal, sin un objeto bueno internalizado, o dicho de otra forma, internalizar la madre buena en ella o en él. Pareciera que el aparato psíquico de la persona limítrofe está determinada a su propia destrucción debido a la internalización de un objeto percibido como perseguidor y destructor, impactando así en el proceso del pensamiento a partir de una desorganización en la continuidad del mismo. Esto encaja con el estilo de apego desorganizado presente en las psicosis extraordinarias y en la psicosis borderline, el cual surge a partir del temor hacia el cuidador. Asimismo, el apego ambivalente también ha sido registrado en personas con esta modalidad de psicosis, que se caracteriza por una reacción ansiosa ante la presencia de un abandono imaginario real, a diferencia del apego seguro, donde el infante o el infante reaccionan con enojo al regresar su cuidador. El apego desorganizado, al menos en mi visión, se caracteriza por una internalización de imágenes primitivas, diría yo, necrosadas, pues están investidas bajo derivados agresivos, pues los progenitores son los protectores destructores, y ello implica una constante disyunción, siguiendo la definición de la función de la pulsión de muerte en Freud, entre las imágenes de sí mismo y de los otros, bajo aspectos respectivos derivados pulsionales, dando paso a una estructura limítrofe o bien en su caso una psicosis o un TID, o sea, trastorno de identidad disociativa. En el estilo de apego ambivalente se puede apreciar una preocupación en el abandono real o imaginario y constantes pensamientos rumiantes referentes a posibles infidelidades por parte de la pareja, que da como resultado la aparición de conductas celopáticas, un sentimiento constante de inseguridad y alerta ante alguna señal de posiblemente ser abandonado o abandonada. En términos psicoanalíticos relacionales, se diría que en la relación objetal del infante o infanta se presenta una ambivalencia en cuanto a lo que se espera que la madre o padre hagan cuando el pequeño imita un estímulo y este sea percibido, decodificado y se emita una respuesta por el ambiente, o sea, los cuidadores o las cuidadoras. El modelo mental cuando es pequeño o pequeña es de incertidumbre, y en la adultez deviene en constantes preocupaciones ante el abandono y el rechazo, así como una menor tolerancia al dolor. Esto se da gracias a cuidadores que sobreprotegen y subprotegen al menor. El miedo a ser rechazado y abandonado o abandonada devienen de experiencias traumáticas para el aparato psíquico en momentos tempranos de su desarrollo, en donde tentativamente considero que ambas dolencias están conectadas por un denominador común, la angustia de aniquilamiento. El abandono real o imaginario implica la pérdida inmediata de relación con un otro, el cual cumplía en el ciclo vital de la o del bebé
un papel importante como lo es el ejercicio de la función materna, la cual no excluye al padre en el ejercicio de su función. La pérdida de relación causa una sobrecarga de tensión en el aparato psíquico, provocando su traumatismo en la psique, en donde toda aquella energía psíquica depositada a la imagen internalizada de su cuidador impacta negativamente en el aparato psíquico. Esto debido a un corte tajante entre la coherencia de las imágenes internalizadas del sujeto adulto y la realidad de ese momento. Este corte tiene secuelas, como mencioné, traumáticas, pues el abandono implica una muestra de desvalorización, de futilidad, de falta de importancia, y al no estar ligada a dicha energía se encapsula en huellas emocionales que, como se mencionó anteriormente, son activadas mas no detectables a simple vista. En el rechazo aparece el sentimiento de anulación y la reafirmación de ser nada, lo que deviene en una autoinvalidación y el reforzamiento de la angustia de aniquilamiento o sentimientos de derrumbe, lo cual activa mecanismos primitivos para reducir dicha angustia, la decisión. Como puede apreciarse, en ambos estilos de apego reside la primacía de la pulsión de muerte, la cual, a diferencia del síntoma neurótico, en donde es la pulsión sexual la que rige, no se manifiesta para reafirmar el cumplimiento de un deseo, sino la de una experiencia traumática que se repite como una renegación ante su cualidad oculta e indetectable a simple vista. Okay. El siguiente apartado se llama Esperando a los gusanos. La estructura familiar de la persona borderline se caracteriza por una negligencia sobre todo emocional y una constante invalidación, al mismo tiempo que en ocasiones una sobreprotección expresando el rechazo ante dicha protección. Un ejemplo podría ser una madre o un padre que mantiene a su hijo reprochándole constantemente de ello, o bien utilizando expresiones como eres un estorbo, no haces nada bien, es por tu culpa que siempre me sienta mal. Y el infante y adolescente se encuentra bajo procesos de reacomodación estructural de la personalidad, lo que se traduce como una constante introyección de significantes invalidantes ante la experiencia de la persona, que da como resultado una infancia y adolescencia prolongada, como menciona Green, pues no existe cohesión en la organización del carácter, sino todo lo contrario. Es quedarse en una prolongada etapas de crisis de identidad siguiendo los conceptos de Erikson. Según Breyer, sostiene que las madres de las personas con TLP son en ocasiones perversógenas, donde ante la falta de una figura paterna, la cual puede ser fungida por un hombre o mujer, la madre retiene al hijo pene. Menciono aquí hijo pene porque en los tiempos del Edipo, lo que va a separar a la madre del hijo, o sea, la madre que desea tener el falo, en este caso, pues un pene, pues va a ser el padre, ¿no? O sea, el que va a privar del deseo de la madre, como lo mencioné la otra vez. Ok. En donde el deseo no es el deseo propio, sino puramente el deseo del otro. En este caso, la madre. Ejemplos de madres con esta característica son aquellas que, al preguntárseles por qué quieren tener hijos ante su notable inestabilidad emocional, responden que lo hacen con la intención de cuidar a alguien o por simple deseo, y dejando a un lado las futuras necesidades que como infante y adolescente tendrán ese nuevo ser. Watts postula que lo que existe en la dinámica familiar de algunas personas borderline es una inmersión de la madre. Si bien Lacan habla de una perversión o versión exagerada del padre, en la madre es una perversión, una versión exagerada de la madre, donde la hija o el hijo es percibido como el pequeño objeto A, es decir, la o el bebé viene a cumplir la función unificadora ante la envidia del pene. Esta envidia, al menos en mi opinión, aparece solamente cuando la madre posee una estructura de carácter neurótica o bien una organización de igual manera borderline de la personalidad, en donde la envidia del pene es la evidencia de un sentimiento de inferioridad provocado por el sistema patriarcal, el cual en la época victoriana regía en su máximo esplendor y cuyas creencias culturales influenciaron a Freud solamente a describir aquello que ocurre en el aparato psíquico acorde a su tiempo. O sea, no estoy diciendo que haya envidia del pene ahorita. Un tiempo machista, misógino y privativo, sobre todo hacia la mujer, en donde la educación sexual no era tema de conversación debido a su impureza. Actualmente dicha envidia del pene no está presente ya en los procesos psicodinámicos normales de las niñas, pues así como la cultura cambia, cambian los elementos que ayudarán a forjar la personalidad. Se puede decir que las niñas de las generaciones presentes, al poseer mayor conocimiento sobre la sexualidad humana,
al menos la parte biológica, se ve en clase, aunque no me parece suficiente, debido a la apertura de generaciones pasadas en el abordaje de temas que antes eran mero tabú, aunque ello no implica una generalización de dicho comportamiento, pues aún existen personas con creencias procedentes de casi 50 años atrás y que nacieron entre los años y los que nacieron entre los años 1980 y 1990. Sin embargo, al menos desde mi perspectiva, pude presenciar en un pequeño con Asperger y TDAH la idea de la primacía del pene, pues expresó que golpearía a una de sus compañeras en el pene. Posterior a ello, una de sus compañeras le comenta que las mujeres no tienen pene. ¿Por qué hablo de esto? Porque como los niños no tienen un conocimiento de la vagina y la vagina las niñas no tienen un conocimiento del pene, pues ellos dicen, pues tienes o no tienes pene, ¿no? O sea, en vez de decir, ¿eres hombre o eres mujer? Tienes pene y tienes vagina. No se da eso. Entonces por eso se da la dicotomía como tienes o no tienes pene. Considero que ambos sexos crecen con la creencia primitiva de la primacía de su órgano genital y que a partir de los recursos humanos que utiliza el patriarcado para continuar apareciéndose y manteniéndose con vida, se refuerza la idea primitiva en los niños de que las mujeres fueron castradas por haberse masturbado o bien tienen un pene chiquito el cual posteriormente les crecerá. Esta creencia fue sostenida y transmitida a partir de varias generaciones debido a que, en épocas de Freud, los padres amenazaban con castrar a los niños si se masturbaban, provocando la llamada angustia de castración. Al haber interacción entre niños y niñas, se esparció la creencia de la castración en la mujer, lo que implica un sentimiento, como mencioné anteriormente, de inferioridad ante una idea sesgada por la ignorancia y el oscurantismo sexual de la época victoriana. En resumen, la envidia del pene es meramente patológica y no corresponde a un proceso psíquico y estable propio del desarrollo psicodinámico de la mujer. Volviendo con las relaciones objetales en las familias de personas con personalidad borderline, puede apreciarse lo que se conoce como un doble vínculo, en donde existe la emisión de dos mensajes contradictorios ante la recepción de un mensaje inicial. Un ejemplo de ello es la diada sobreprotección del rechazo que ejercen algunos padres con sus hijos o hijas. Este doble mensaje, adaptándolo en un lenguaje psicoanalítico, crea imágenes contradictorias del cuidador o la cuidadora, pues no se sabe con exactitud lo que el ambiente externo quiere de él o ella, reforzando el mecanismo de la decisión, pues a mayor angustia, mayor es la intensidad de dicho mecanismo compensatorio. Ello crea una mezcla de conflictos entre afectos, fantasías y pensamientos contradictorios, sumando también subproductos del principio de realidad y de placer, dando la impresión que se está interactuando con un ser amorfo sin pies ni cabeza, pues ocurre un retorno de lo escindido, caracterizado por el retorno a la experiencia emocional traumática, una vivencia de lo desgarrador, de lo aniquilante, de lo no representado. Ello puede resultar de experiencias tempranas con altos niveles de tensión y angustia como complicaciones al nacer, en donde se experimenta una escena traumática que luego, gracias a la constante reafirmación por parte de la madre o el padre de su sentimiento de desvalimiento y futilidad, da como fruto una personalidad inclinada a organizarse de manera fronteriza. La palabra desilusión es, al menos en mi percepción, un concepto clave en este ensayo, pues lo que ocurre dentro de la relación objetal que mantiene el infante con los padres o cuidadores es una decepción de aquellos quienes fueron sus figuras aparentes de protección y seguridad por un momento, y por el otro ejercían conductas o expresaban comentarios que anulaban por completo el sentimiento primario de seguridad y sostén que en un principio le brindaron. Para entender el sentimiento de desilusión con respecto a la calidad de los padres, es necesario definir el concepto de ilusión, y lo delimito de la siguiente manera: fenómeno en el cual el infante llega a la conclusión de que son los sujetos adultos quienes poseen un grado de superioridad, basando su premisa en la estatura, tamaño, tono de voz, actividades que siendo aún pequeña, son imposibles de realizar y que por ende son figuras que brindan protección, calor, seguridad y le darán una guía de quién y cómo ser, que en Lacan es como el gran otro, ¿no? La A mayúscula, la cual en ocasiones solo es un engaño, pues la realidad lo contrasta. En palabras de Winnicott, un sostén bien cimentado en la imagen especular del niño o la niña, tomando en cuenta que somos una especie altricial y necesitamos del otro para lograr forjar una imagen. Altricial es que necesitamos cuidados, no como los animales, porque son precociales. O sea, los precociales nacen y pues ocupan cuidados, ¿no? Pero no ocupan los cuidados que nosotros ocupamos. O sea, cargamos un bebé y pues lo tiramos, pues, se muere, ¿no? Tomando en cuenta que somos una especie altricial y necesitamos del otro para lograr forjar una imagen estable tanto del cuerpo como de la organización del aparato psíquico.
La desilusión, cuya definición y contexto varía de la ilusión-desilusión winnicottiana, ocurre cuando el infante toma conciencia sobre la verdadera forma de ser de los padres, la cual contrasta tajantemente con la ilusión del ser, de ser ellos sus figuras de sostén, que en Lacan es el significante o significado de la falta del otro, o sea, una tachada. Este impacto en la o el menor considero es una de las varias causas que dan como efecto único el sentimiento de vacío crónico. Pues como mencioné anteriormente, el vacío ocurre también por una concreción de lo simbólico, no pudiendo así elaborar el síntoma neurótico ante dicha desilusión. Al haberles fallado como padres, a la persona afectada en su infancia y adolescencia se crea una laguna en donde alguna vez estuvo presente la ilusión, provocando en un futuro lo que he denominado como ilusiones provisorias, cuyas funciones son evitar la angustia del vacío, que a veces está acompañada por la angustia de aniquilación y el sentimiento de estar completamente solos, sin apoyo humano. Estas ilusiones provisorias se manifiestan en algunos casos en donde la persona, a partir de la desmentida, toma como figuras parentales parejas hetero-homosexuales, incluso de la misma edad de la persona, generando sentimientos de tranquilidad e incertidumbres no patológicas. Es decir, más que ansiedad, dicho proceso de ilusión provisoria genera motivación, así como el intento de reestructurar su personalidad desde cero a partir de sus padres que no son sus padres, que pueden ser contaminadas por la decisión o que bien pueden ser tomadas por la pareja parentalizada como un comportamiento infantil y calificado de inmaduro, reforzando así el sentimiento de desilusión. Margaret Little, en una de sus obras, relata la interpretación realizada por Winnicott en cuanto a un sentimiento oculto de desilusión en ella ante la abierta posibilidad de que su madre dejara en cualquier momento de ser el objeto protector. Es la desilusión ante el drástico cambio de estar en un momento en posición de sentirse protegida, a sentirse amenazada por aquella persona que en su momento le hizo sentir bien. El relato anterior presenta la desilusión como un sentimiento ante la imprevisibilidad de las reacciones de su madre, suceso que según mi hipótesis puede en algunos casos impactar de manera que la persona busque padres sustitutos y recrea a partir de las fantasías y la transferencia el proceso de identificación y estructuración de la personalidad. Dependiendo de la gravedad en la labilidad yoica, variarán las cualidades de la regresión de dicha relación objetal. En algunos casos, la pareja parentalizada puede caer en la inmersión de los mismos dentro de la dramatización de la persona fronteriza, lo que abre el paso a que ellos de igual manera realicen la inmersión de la persona dentro de su propia fantasía dramatizada. Fantasear que la persona, a pesar de ser evidente su adultez, es un menor de edad, pues pareciera que desmiente tal madurez corporal con su comportamiento y la perturbación que ello implica. Algo parecido sucede con algunas drogas. A partir de la motivación inducida por la sustancia, existe una permisividad de crear ilusiones en el campo de la imaginación, las cuales son nutridas por la creatividad y que dan paso a la inhibición o acción de alguna conducta, así como a sentimientos temporales de cohesión, al menos en el caso de los estimulantes como la cocaína y la metanfetamina. La pareja parentalizada representa en este caso el fármaco, pues la meta es reformular los procesos intrapsíquicos a partir de lo que Martin Buber denomina relación yo-ello, pues tanto en el consumo de la sustancia como en la fantasía intenta buscar soluciones ante los sentimientos de vacío e incompletud cuyos orígenes devienen de etapas pregenitales y genitales donde ocurrieron situaciones traumáticas para el aparato psíquico. El concepto yo-ello concuerda en parte con lo que Jacques Alain Miller denomina el antiamor, que es la posición en la que se encuentra la persona toxicómana. Pues a diferencia de la relación yo-ello, la relación yo-tú brinda un mayor panorama para una transferencia que permite el amor recíproco sin llegar, claro, a una dependencia, pues recaería en una relación yo-ello. El antiamor representa una renuncia de interacción con el otro, sustituyéndolo por el objeto droga, por lo que las necesidades de relación social se degradarían. Ahora les voy a hablar sobre el último capítulo. Bueno, no, está muy largo. Esto lo voy a continuar después. Bueno, pues en este caso sería todo. Gracias por verme. Suscríbanse, denle like. Hasta luego.